Nació el 3 de junio de 1986 en Manacor, en la isla de Mallorca, donde la tierra y la mar se mezclan en la memoria de cada vecino. Allí, entre calles de piedra y patios soleados, un niño empezaba a empuñar una raqueta que parecía demasiado grande para sus manos. Ese niño se llamaba Rafael Nadal. A los 3 años, ya golpeaba bolas contra una pared de barro. Sus primeras lecciones no fueron solo técnicas, sino vitales. La arcilla le enseñó la paciencia, el esfuerzo y la resistencia. Su primer entrenador fue un familiar, un tío que le mostró que la intensidad podía ser un camino. En aquellas canchas rudimentarias, entre risas y sudor, empezó a forjarse un carácter. En Manacor, Toni Nadal fue más que un entrenador. Fue el arquitecto de un espíritu. Austero, exigente y paciente, repetía hasta el cansancio que la disciplina era más importante que el talento. Cada corrección, cada paso ajustado sobre la arcilla, era una lección de vida. Se trataba de construir un guerrero que aprendiera a no rendirse jamás. De los torneos locales, saltó a competiciones juveniles en la península. Con una mochila y una mirada de hierro, Rafael empezó a vivir el vértigo de la profesionalización. En el año 2001, siendo apenas un adolescente, dio el paso. Se convirtió en profesional. A partir de entonces, el mundo del tenis empezó a mirar hacia Mallorca. En 2005, París fue testigo del nacimiento de una leyenda. En Roland Garros, Rafael Nadal conquistó su primer título de Grand Slam. Con apenas 19 años, el joven de Manacor se adueñó de la tierra batida. La arcilla, que lo había visto crecer, se convirtió en su reino. El destino le colocó enfrente a rivales de estilos opuestos: la elegancia suiza, la potencia serbia, la astucia británica. De esas rivalidades nació la épica. Cada partido se convirtió en un capítulo de la historia del tenis moderno, donde Rafael representaba la fuerza, la entrega y la pasión. Durante aquellos años, Nadal fue más que un ganador. Se transformó en símbolo. La constancia, el sudor y la ambición se convirtieron en títulos y récords. En Roland Garros, la arcilla se rindió a su nombre una y otra vez. El joven de Manacor era ya el rey indiscutible de una superficie que dominaba como nadie en la historia. En la hierba sagrada de Wimbledon, en el año 2008, Rafael Nadal protagonizó una de las finales más intensas de todos los tiempos. Fue una batalla que duró horas, que alternó la gloria y la angustia, y que terminó con el español derrumbado sobre el césped, campeón de uno de los partidos más recordados de la historia del deporte. Ese día, el mundo entendió que no era solo un rey de arcilla, era un gladiador para cualquier superficie. Pero el precio del esfuerzo empezó a notarse. Las rodillas, los tobillos, el cuerpo entero comenzaron a enviar mensajes de desgaste. Cada vendaje, cada rehabilitación era un recordatorio de que la máquina humana tiene límites. El guerrero debía aprender a convivir con el dolor. Ese mismo año, en Beijing, Rafael llevó la bandera de su país y conquistó la gloria olímpica. La medalla no fue solo un triunfo personal, fue un grito colectivo de orgullo. España veía en él algo más que un deportista, un símbolo nacional. Detrás de cada trofeo existía un ejército invisible: fisioterapeutas, entrenadores, familia, viajes interminables y rutinas repetidas hasta el cansancio. El talento era solo la punta del iceberg. Debajo estaba el sacrificio cotidiano, silencioso, incansable. Los títulos seguían llegando, pero el desgaste crecía. Cada triunfo era seguido por pausas forzadas, por silencios de incertidumbre. Era un equilibrio frágil entre gloria y dolor, y el mundo se preguntaba cuánto podría resistir. Con cada temporada, las victorias brillaban menos y pesaban más. Rafael levantaba trofeos con la misma pasión de siempre, pero su mirada dejaba entrever el cansancio de un guerrero que empezaba a sentir el costo de cada batalla. En los regresos a su isla encontraba refugio. Mallorca no solo era su origen, era también su medicina. La familia, el mar, las raíces. Allí, lejos de las cámaras, recordaba quién era más allá de las victorias y las derrotas. Y entonces llegó el golpe más duro. El cuerpo dijo basta. Una intervención médica, noches en vela, y una pregunta que lo perseguía:
¿Sería capaz de seguir? En el silencio de un hospital, el gladiador que parecía eterno, enfrentó por primera vez la sombra de un final. La historia de Rafael Nadal estaba a punto de entrar en su capítulo más humano y más incierto. Hemos visto nacer al ídolo, hemos presenciado su ascenso y sus gestas. Ahora llega el tiempo de la fragilidad, de las dudas, de la lucha más íntima. Porque el verdadero desafío no será conquistar la arcilla, ni el césped, ni el oro, será vencer al tiempo. El hospital fue un escenario distinto al de las pistas. Allí no había público, ni raquetas, ni trofeos, solo la fragilidad de un cuerpo castigado. Rafael Nadal escuchaba diagnósticos sobre sus rodillas, sus muñecas, su espalda. El guerrero debía aceptar una verdad incómoda. El dolor ya no era un visitante, era un compañero permanente. Los médicos advertían que quizá nunca volvería a ser el mismo. Pero en Mallorca, entre rehabilitaciones interminables, Rafael se repetía una frase: no rendirse nunca. Era un regreso que parecía imposible, una carrera contra el tiempo y contra su propio cuerpo. Y cuando muchos lo daban por acabado, Rafael regresó con furia. En el año 2013, conquistó Roland Garros otra vez. Cada punto era un grito, cada movimiento una rebelión contra el destino. Ese título no fue solo un trofeo, fue una resurrección. La historia de Nadal empezó a escribirse en forma de espiral. Caía, se levantaba, volvía a caer y otra vez se alzaba. Cada pausa parecía definitiva y cada regreso sorprendía al mundo. No había guión que pudiera predecir tanta resistencia. Mientras tanto, nuevas figuras emergían en el tenis. Jóvenes veloces, potentes y sin miedo. Pero Nadal, lejos de intimidarse, los miraba como retos que le empujaban a evolucionar. El tiempo lo volvía más sabio, más estratégico, menos físico y más cerebral. Después de nuevas lesiones y dudas, llegó uno de sus renacimientos más impactantes. En 2017, Nadal volvió a reinar en Roland Garros y en el Abierto de Estados Unidos. Era como si la historia insistiera en repetir una lección. Nunca hay que darlo por vencido. París se convirtió en un segundo hogar. Una y otra vez, Rafael se arrodillaba en la arcilla de Roland Garros, con lágrimas y puños cerrados. Cada victoria sumaba capítulos a un récord que parecía imposible. Más de una decena de títulos en el mismo Grand Slam. Nunca, en la historia del tenis, alguien había dominado una superficie con tal contundencia. Lejos de las canchas, Nadal era discreto, humilde, casi tímido. En su fundación ayudaba a jóvenes, construía academias, ofrecía oportunidades. En el corazón de Manacor, levantó un centro que era más que una academia de tenis. Era un legado para las futuras generaciones. Los Juegos Olímpicos lo habían marcado en 2008. Años después, en 2016, volvió a representar a España en Río, logrando una medalla de oro en dobles. No importaba el formato ni la superficie, vestir la camiseta de su país era una de sus mayores motivaciones. El mayor adversario ya no era Federer, ni Djokovic, ni Murray. El enemigo invisible era el tiempo. Cada cumpleaños recordaba que la carrera de un tenista es corta, que el cuerpo no perdona. Y sin embargo, Nadal seguía luchando, como si cada torneo pudiera ser el último. Cuando parecía que sus mejores días quedaban atrás, Rafael Nadal sorprendió al mundo en el Abierto de Australia, de 2022. Después de meses sin competir y con dolor constante, remontó una final épica. Ese triunfo lo colocó como el hombre con más Grand Slams de la historia. El gladiador había vuelto a escribir un capítulo imposible. Las lágrimas en ruedas de prensa, las confesiones sobre el dolor, los momentos en que admitía no saber si volvería. Todo eso mostró al mundo que detrás del mito había un ser humano que luchaba cada día contra sus propias limitaciones. Los títulos, los récords, las medallas, todo eso es grandioso. Pero lo que realmente distingue a Rafael Nadal es su ejemplo. La idea de que la grandeza no está en nunca caer, sino en levantarse siempre. En sus últimos años de carrera, Nadal comenzó a hablar de retiro, de familia, de futuro. El hombre que nació en una isla pequeña ya era un icono universal. Su nombre estaba escrito no solo en los libros de récords, sino en la memoria emocional de millones de personas. Pero incluso cuando habla del final, nadie termina de creerlo. Porque Nadal
siempre ha regresado. Su sombra sigue presente en cada torneo, en cada generación nueva que lo respeta como un maestro. La pregunta queda abierta. ¿Será esta la última vez que lo veamos en la pista? ¿O aún guarda un último regreso, un último rugido? Esta no es solo la historia de un campeón de tenis. Es la historia de un niño de Mallorca que se convirtió en gladiador, en mito y en leyenda. Un hombre que enseñó al mundo que el éxito se mide, sobre todo, en la capacidad de resistir. Porque si algo nos dejó Rafael Nadal, es la certeza de que la lucha nunca termina. Recuerda, el camino al éxito no es recto, está lleno de caídas, pero también de oportunidades. Si te inspiran estas historias y quieres seguir aprendiendo de grandes mentes que cambiaron el mundo, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por el camino al éxito. Nos vemos en el próximo episodio.